Bueno, yo creo que la embajada abarca muchas cosas desde el punto de vista político y exótico que ya te da de por sí el hecho de estar situado en Tailandia, ¿no? Pero sobre todo lo que yo creo que mueve los personajes y es lo que más color le da es el tema de la ambición y el poder que hay, ¿no? Ese límite de lo correcto y lo incorrecto que mezclado con tema de política, a lo mejor como estamos acostumbrados a verlo en el día a día en telediarios y demás, le da ese punto personal, ¿no? Ese toque de la vivencia propia del personaje, ¿no? Pues con el equipo la verdad que muy guay porque aparte de que ya conocía a la mayoría de ellos, que habíamos trabajado juntos en Velvet, como que todos somos conscientes un poco, ¿no? Pues de la grandeza, ¿no? Del proyecto y a pesar de las inconveniencias que hayamos podido tener, sobre todo grabando en exteriores con el clima, ¿no? que tienes que dar pues un clima cálido como puede ser el de Tailandia y grabando en pleno diciembre o enero, pues sí que es verdad que ha sido complicado, días que no cuentas con lluvia, ha llovido, entonces ha tenido que reestructurarse mucho, ¿no? el plan de grabación y a pesar de eso pues trabajando todos a una pues se consigue, ¿no? Y eso se valora mucho, que la gente que tenga ese interés y que haya esa motivación por hacer un buen trabajo, pues siempre es bonito. Pues Roberto es un chico, bueno, pues que va con esta fachada, ¿no? Es mucho de, a lo mejor, de apariencia, de que sabe y es conocedor en el mundo en el que se mueve, está encantado de trabajar en lo que trabaja, de estar viviendo en Tailandia gracias a su hermano, que es con el que vive y un poco su referente en todo. Roberto es eso, ¿no? Al final es muy descarado, va con este pelo súper marcado, las patillas, la ropa estas gafas también que son de personaje, muy marcado y él, además, o sea, no lo esconde, ¿no? Está encantado de ir así, de ir como de guapete, ¿no? Pues la relación con Esther surge, nada, en el primer capítulo, enseguida de que ya se vea un poco la situación de la embajada y toda la gente que puede llegar a pasar por una de las recepciones que se organizan habitualmente. Ahí se conocen y enseguida pues Roberto en este afán que tiene, ¿no? de conocer a todo el mundo y de que conoce a mucha gente, pues como que se acerca a ella y para él a lo largo de los capítulos va a ser digamos un aliciente un poco para desmarcarse de la actitud marcada por su hermano, ¿no? por este caso Eduardo, que él a lo mejor le tenía, digamos, atado en corto con el trabajo, con la empresa que Roberto lleva adelante, lo tenía atado en corto y de repente llega Esther y como que Roberto empieza como a desmarcarse un poco y empezar a ver cosas a lo mejor que no se había percatado antes, ¿no? Que no se había fijado, no se había parado y había pensado, ¿no? Y es bonito la transición que sufre el personaje, por esto que te decía, porque al principio es como, ya está el guapete de turno, tal, y me gusta que es como, dentro de esta fachada que da y esta apariencia, cómo va a ir descubriéndose un Roberto distinto y en parte es gracias al personaje de Esther. Pues la gente, ¿por qué no debe perderse la embajada? Yo creo que estamos viviendo ahora mismo un momento en España de cambio político o de posible cambio y en esta serie se refleja mucho los diferentes intereses que pueden tener los distintos personajes, ya estén relacionados con el ámbito político o no, con lo cual es muy rico a nivel visual verlo desde las propias vivencias, ¿no? De esos personajes, ¿no? Entonces es lo que te decía un poco antes, no es solamente ver que alguien es corrupto o que está llevando un negocio a cabo, como podemos verlo en las noticias, sino que estamos viendo desde el punto de vista de esa persona por qué lo lleva a cabo, qué está sufriendo, por qué lo hace así, por qué no. Y yo creo que este es para mí el punto de partida o lo que al menos a mí me llamó la atención de la serie, ¿no? Esto de verlo desde el punto de vista de los personajes, ¿no? De cómo lo sufren y cómo lo llevan.